Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. El cielo premia la diligencia. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. Todos los personajes, lugares y elementos originales son propiedad de Masashi Kishimoto y sus respectivos dueños. La historia es creación original de Lord Merlin III. Yo únicamente realizo la traducción al español con fines de entretenimiento. Si te gusta la obra, apoya al creador original. Capítulo 291. Bajo la superficie tranquila, ya bullían corrientes subterráneas invisibles. En ese momento, Orochimaru se encontraba de un humor inusualmente agradable dentro de la organización Umbrella. Sky City bullía de actividad. Personas con batas blancas de laboratorio iban y venían por los pasillos, custodiadas por filas de shinobi y combatientes entrenados. Orochimaru adoraba el ambiente de este lugar. Para él, era algo sagrado, un santuario dedicado a la búsqueda de la verdad. Su experimento había llegado finalmente a un punto crítico. El obstáculo que había persistido durante mucho tiempo se había superado. Por eso, Orochimaru buscó al viejo Dr. Aviejadra, dijo cortésmente Orochimaru, ¿puedo tomar prestado a Gane Seiji por un tiempo? A pesar de su tono cortés, Orochimaru demostró un respeto genuino. El anciano que tenía delante no poseía chakra, pero había impulsado por sí solo el progreso tecnológico del mundo ninja. Tenía innumerables discípulos, y todos en Ciudad Celestial lo veneraban, incluido Orochimaru. En lo que respecta a la ingeniería mecánica, el talento del viejo Dra superaba incluso el suyo propio. ¿Qué dijiste? La expresión de la anciana Dra se ensombreció al instante. ¿Qué es exactamente lo que planeas hacer? Su mirada se volvió penetrante mientras observaba a Orochimaru. No estarás pensando en involucrar al pequeño Seiji en uno de tus experimentos biológicos otra vez, ¿verdad? El aire se volvió frío. Si Orochimaru se atreviera a responder que sí, el viejo Dra lo expulsaría personalmente de Ciudad del Cielo. Orochimaru rió con nerviosismo. Por supuesto que no. Últimamente me he interesado por la gravedad y he realizado una investigación más profunda. Esta vez, solo necesito la ayuda de Seiji para realizar algunas pruebas menores. Solo entonces la expresión de la anciana Dra se suavizó. Conocía bien la reputación de Orochimaru. Sus métodos anteriores eran tristemente célebres. Aún así, nadie podía negar su genialidad. Mientras se abstuviera de realizar experimentos grotescos, su talento era prácticamente inigualable en el mundo ninja. Era una buena señal que Orochimaru hubiera aprendido a controlarse. Aunque el viejo Dra también sabía que Orochimaru anhelaba la vida eterna, ese deseo no era único. En realidad, nadie podía escapar por completo a él, ni siquiera él mismo. La edad simplemente le había enseñado a aceptar ciertas verdades. Originalmente, tenía previsto jubilarse. Pero Naruto lo había convencido de lo contrario. La turbulencia oculta en el mundo ninja, y la existencia de fuerzas que lo trascendían, había conmovido profundamente al viejo doctor. A Naruto lo había persuadido con rectitud y determinación. Por ello, todos sus discípulos fueron llevados a Ciudad Celestial, excepto aquellos con habilidades insuficientes o mala reputación. Naruto también les brindó un trato generoso. En un mundo donde los shinobi eran venerados por encima de todo, tal trato era inimaginable para los científicos. Así que se quedaron, y trabajaron, con total tranquilidad. A primera vista, la gente de aquí parecía corriente. En realidad, Sky City albergaba mentes brillantes. Pioneros de la teoría eléctrica, descendientes de los primeros biólogos y maestros del diseño mecánico. La tecnología aún no había sido plenamente reconocida por el mundo ninja. Por eso, Naruto había podido reclutarlos con tanta facilidad. Si esto hubiera ocurrido 10 o 20 años después, una vez que la tecnología fue reconocida y transformó el mundo, habría sido prácticamente imposible. Ya he desarrollado aplicaciones que involucran repulsión y gravedad, dijo Orochimaru con calma. Esta vez, necesito la habilidad de Seiji para ayudarme a verificar mis resultados. Los ojos de la anciana Dra se abrieron ligeramente. No esperaba que Orochimaru alcanzara este nivel tan rápidamente. Tu talento no conoce límites, dijo el viejo Dra con sincera admiración. Luego, medio en broma, añadió. ¿Por qué no te conviertes en mi discípulo? Te enseñaré todo lo que sé. Orochimaru sonrió levemente.
Estás bromeando, vieja doctora, tu camino no me conviene. Al ver su reacción, el viejo Dra no dijo nada más. Mientras Naruto permaneciera allí, Orochimaru no se atrevería a actuar de forma demasiado imprudente. Y el propio Naruto, era un genio excepcional, de esos que solo aparecen una vez en la vida. El más favorecido por el cielo que el viejo Dra jamás había visto. Su velocidad de aprendizaje era sencillamente divina. Tan solo en ingeniería mecánica, Naruto ya había alcanzado el nivel del viejo doctora en otra época, el viejo Dra había deseado fervientemente que Naruto heredara su legado. Pero Naruto se había negado. En sus propias palabras, este mundo me necesita. Recordando todo lo ocurrido en el pasado, la anciana Dra guardó silencio. Naruto nació con un liderazgo innato. El viejo Dra presenció personalmente cada cambio que él había traído al mundo, y gracias a ello, comprendió el verdadero significado de ser shinobi. Al final, este mundo siempre se había regido por la fuerza. Naruto quería cambiar ese mundo, y precisamente por eso había logrado persuadir al viejo doctora algún día, la tecnología se extendería por todo el territorio. La vida de las personas ya no giraría únicamente en torno a la supervivencia. Todos tendrían acceso a la educación. Todos estarían iluminados. Naruto quería crear un mundo donde todos pudieran convertirse en dragones. Esa visión había conmovido profundamente al viejo doctor, aquello lo había convencido por completo, lo suficiente como para arrastrar su cuerpo envejecido de vuelta al campo y dedicarse a cultivar el talento para el futuro de Naruto. Volviendo a la realidad, el viejo Dra asintió en señal de conformidad con la petición de Orochimaru. Sin demorarse, se dio la vuelta y se marchó. Aún le esperaban experimentos relacionados. Orochimaru, satisfecho, pronto encontró a Agane Seiji. «Tío Orochimaru, ¿qué necesitas que haga?», Seiji preguntó con curiosidad. En realidad, Orochimaru le intimidaba un poco. Pero después de pasar tiempo con él, Seiji se dio cuenta de que Orochimaru no era diferente de otros investigadores, solo que mucho más obsesivo en lo que respecta a la investigación científica. Aunque Seiji había adquirido muchísimos conocimientos, lo que realmente deseaba era convertirse en guerrero. Sin embargo, su hermano mayor, Naruto, le había dicho que aún no era lo suficientemente fuerte y no le permitía entrar en el mundo ninja. «Seiji, necesito tu ayuda con un experimento». Un brillo ferviente cruzó por los ojos de Orochimaru. «Este es un gran experimento». Sonrió levemente. «¿No te interesa el mundo ninja? Te llevaré a verlo». Orochimaru entrecerró ligeramente los ojos. Este experimento no podía llevarse a cabo en Ciudad del Cielo. Tenía que realizarse en el mundo ninja. ¿De verdad, tío Orochimaru? Los ojos de Seiji se iluminaron de emoción. Hacía mucho tiempo que no visitaba el mundo ninja y había oído que había cambiado drásticamente. Por supuesto, respondió Orochimaru con calma. Ya he hablado con el viejo doctora. Mientras hablaba, Orochimaru comenzó a reunir los materiales que necesitaba. Vamos. Orochimaru condujo a Seiji hasta el sistema de teletransportación, transportándolos directamente a una fortaleza de Umbrella. Nadie reaccionó de forma extraña ante la llegada de Orochimaru. Los shinobi que custodiaban el círculo de teletransportación ya conocían ciertos secretos. Gente de Ciudad del Cielo pasaba por allí de vez en cuando. No era nada inusual. Poco después, Shisui recibió noticias de la llegada de Orochimaru. Cuando vio a Seiji, su expresión cambió ligeramente. «Orochimaru», dijo Shisui con seriedad, «¿por qué trajiste al pequeño Seiji aquí? Él es nuestro tesoro». «Tranquilo, Shisui-kun», respondió Orochimaru con calma. «No pasará nada. Solo necesito 3 días». A continuación, explicó las líneas generales de su experimento. Shisui se fue relajando poco a poco, y pronto su interés se despertó. Al notar la expresión de Shisui, Orochimaru comprendió de inmediato y preguntó. «Shisui-kun, ¿te interesa presenciarlo?» «Entonces echemos un vistazo», dijo Shisui con una sonrisa. «Yo también tengo mucha curiosidad por la obra maestra del señor Orochimaru». Según Orochimaru, este experimento había sido inspirado por Nagato. Shisui quería comprobar por sí mismo qué tipo de experimento valoraba tanto Orochimaru. NNN capítulo 292. La noticia de que Orochimaru estaba llevando a cabo un experimento misterioso se extendió rápidamente entre su círculo íntimo. Incluso Tsunade se apresuró a acercarse. Tras la construcción de un sistema de teletransportación por parte de Naruto directamente en Konoha, Tsunade le delegó por completo su trabajo a Shikaku durante este periodo. Sus días se volvieron sorprendentemente despreocupados. De vez en cuando, elegía un nuevo tema de investigación.
Cuando se aburría, iba a jugar, diciendo que era buscar inspiración. Nadie sabía si había aprendido esa excusa de Jiraiya. En cuanto a la investigación sobre Uchiha Itachi, Tsunade la había suspendido hacía tiempo. Los secretos del Mangekyou Sharingan no eran algo que se pudiera desentrañar fácilmente. Ya había devuelto a Itachi al clan Uchiha para que ellos se encargaran del asunto. El chakra de Itachi había sido sellado, y la mayoría de sus dolencias físicas habían sido tratadas por Tsunade. Con ello, los Uchiha comenzaron su plan para revivir al clan. Su método era directo, casi brutal. Drogaron a Uchiha Itachi y le trajeron a varias mujeres. Todas eran civiles comunes del mundo ninja, y todas estaban dispuestas. Con tal de que dieran a luz a un hijo de sangre Uchiha, sus familias tendrían garantizada una vida cómoda. Se podría decir que se habían casado con alguien rico. Naturalmente, ninguna se sentía insatisfecha. Después de todo, Uchiha Itachi era guapo, y todas estaban muy contentas. Solo Itachi sufrió. A menudo sentía deseos de suicidarse, pero una sola frase de Sasuke bastaba para detenerlo de inmediato. Si te atreves a morir, había dicho Sasuke con frialdad, te seguiré. Fuera un farol o no, Itachi no se atrevía a arriesgarse. Siempre había sido un hermano mayor muy protector. Recientemente, se comentó que una tercera mujer ya estaba embarazada. Muchos jóvenes Uchiha estaban eufóricos. Algunos incluso buscaron a un anciano médico del país del fuego para obtener recetas medicinales especiales, proclamando a viva voz que esto revitalizaría al clan Uchiha. El entusiasmo era tan abrumador que a Shisui se le contrajo la boca al oírlo. Con semejante entusiasmo, ¿de quién era realmente el niño? Después de eso, Shisui evitó a Itachi aún más deliberadamente. Incluso cuando Itachi quería verlo, no podía. Sasuke, por otro lado, sentía una satisfacción discreta al imaginar cómo sería el clan Uchiha dentro de 20 años. Poco después, varias figuras de alto rango llegaron para observar el experimento de Orochimaru. «Orochimaru», preguntó Tsunade con interés, «¿qué es exactamente lo que has estado investigando esta vez?» «Lo sabrás cuando lo veas», respondió Orochimaru con una sonrisa misteriosa. Pronto sacó el dispositivo. Era compacto, diseñado para llevarse puesto en el cuerpo, con extensiones conectadas a los brazos y las manos, casi como si pudiera lanzar algo directamente desde las palmas. Orochimaru se volvió hacia Agane Seiji. «Pequeño Seiji, cuando llegue el momento, atácame con todas tus fuerzas». «¿Entendido?» «Ah». Seiji se quedó paralizado. «Señor Orochimaru, ¿eso no te hará daño?» Tsunade soltó una carcajada. «Orochimaru, parece que te están subestimando». Orochimaru sonrió levemente. Esa sonrisa hizo que el corazón de Seiji diera un vuelco. El tío Orochimaru no está enfadado, ¿verdad? «Ven a por mí», dijo Orochimaru con calma, entrecerrando los ojos. «No me harás daño. Me has avergonzado. Ya me ocuparé de ti más tarde», pensó. Seiji se estremeció involuntariamente. «¿Estás listo?» «Estoy listo». «Muy bien». Se trasladaron a una zona abierta. Orochimaru ya había explicado todas las precauciones necesarias. El objetivo de esta prueba era sencillo: verificar la eficacia del dispositivo. Seiji miró a Orochimaru y no pudo evitar reírse entre dientes. A juzgar por la expresión de Orochimaru, era evidente que no había dejado pasar aquel comentario anterior. Sin duda, se trataba de una lección disfrazada. Pero tío Orochimaru, pensó Seiji, no voy a seguir las reglas. Su mirada se fijó en el dispositivo metálico que llevaba Orochimaru. El frío brillo del metal le hizo sonreír. El metal era algo que él entendía muy bien. Al notar la sonrisa traviesa en el rostro de Seiji, Orochimaru le devolvió la sonrisa. Los dos, un zorro grande y un zorro pequeño, intercambiaron miradas cómplices. Liberación de acero. Manipulación de hierro. Tío Orochimaru. Gritó Seiji. Deberías saber que el acero está bajo mi control. Los observadores presentes lo comprendieron de inmediato, especialmente aquellos familiarizados con las habilidades de Seiji. Agane Seiji poseía un Kekkei Genkai de elemento acero, que le otorgaba el poder de crear y manipular acero. Esa habilidad por sí sola lo convertía en un activo invaluable, una de las razones por las que Shisui lo llamaba un tesoro. Su talento era similar al de Rasa. Rasa podía producir polvo de oro, pero solo recolectándolo él mismo. Seiji, en cambio, podía crear acero directamente. El acero tenía muchísimas aplicaciones en el mundo ninja. Era el material más común, y el más importante, de todos. Sin embargo, Orochimaru permaneció inmóvil. Una sensación de inquietud se apoderó del corazón de Seiji.
Entonces habló Orochimaru. Pequeño Seiji, ¿de verdad crees que cometería un error tan básico? Ya he dotado a este equipo de un campo magnético especial que aísla el control sobre su estructura de acero. En otras palabras, continuó Orochimaru con calma, aún puedes manipular el acero que creas o el acero externo, pero este equipo está completamente fuera de tu control. Mientras pronunciaba sus palabras, Seiji lo sintió claramente. Su habilidad, realmente no tuvo ningún efecto. Eso también estuvo bien. Agane Seiji ya estaba dispuesto a cooperar con Orochimaru. Sentía una genuina curiosidad por saber qué intentaba lograr Orochimaru. En el instante siguiente, Seiji activó su habilidad. Decenas de lanzas metálicas se formaron en el aire, y sus afiladas puntas se clavaron en Orochimaru mientras se lanzaban hacia adelante a gran velocidad. Al mismo tiempo, Seiji condensó una capa de armadura de acero alrededor de su cuerpo. Las lisas placas de metal entrelazadas se formaron a la perfección, causando asombro entre muchos espectadores. Él realmente era un usuario del Kekkei Genkai de elemento acero. Una habilidad como esta, una vez desarrollada por completo, sin duda se convertiría en una pesadilla para los enemigos. Frente a las lanzas que se aproximaban, Orochimaru extendió una mano con calma. Una leve ráfaga de viento recorrió el campo. En un abrir y cerrar de ojos, todas las lanzas metálicas de Seiji salieron volando. Desaparecieron en ángulos extraños, dispersándose sin control antes de clavarse en el suelo a cierta distancia. La multitud se sobresaltó levemente. Solo Shisui mostró un destello de comprensión en sus ojos, como si ya hubiera captado algo. El propio Seiji se mostró sorprendido. Orochimaru no había esquivado. No había bloqueado. Bastaba con que levantara la mano, y el ataque había cesado. La curiosidad se apoderó de Seiji, pero sus movimientos no disminuyeron en lo más mínimo. Su entrenamiento iba mucho más allá de algo tan simple. Innumerables fragmentos metálicos diminutos salieron disparados instantáneamente hacia adelante, densos y rápidos, como una abrumadora tormenta de shuriken. Orochimaru alzó la mano una vez más. Esta vez, los fragmentos no salieron volando. En cambio, guiados por el sutil movimiento de la palma de Orochimaru, los ataques cambiaron de dirección abruptamente. Se agruparon, comprimiéndose en una masa compacta antes de ser lanzados inofensivamente hacia un lado. Los observadores quedaron atónitos. ¿Qué clase de habilidad era esa? No se observaron fluctuaciones evidentes en los chakras. Seiji no dudó. Dos enormes puños de hierro se formaron rápidamente a ambos lados de Orochimaru, golpeándolo con una fuerza aterradora. Si lo alcanzaran, incluso Orochimaru sería aplastado al instante. Una vez más, Orochimaru abrió la mano. No se movió de su sitio. No se preparó. Simplemente se quedó allí, impasible, afrontando el ataque. Los ojos de Tsunade se abrieron ligeramente. No estará pensando en bloquearlo con la mano, ¿verdad? Entonces, sucedió algo increíble. Los dos enormes puños de hierro se detuvieron en el aire, como si una barrera invisible los hubiera interceptado. Un instante después, Orochimaru ejerció fuerza. Los enormes puños de metal fueron lanzados violentamente en direcciones opuestas, estrellándose contra el suelo con estruendos ensordecedores. Los ojos de Shisui brillaban. Ahora lo entendía. Este era ese poder. Como se esperaba del Orochimaru, murmuró Shisui, con admiración llenando su expresión. Al ver la reacción de Shisui, los demás se volvieron inmediatamente hacia él, pidiéndole en silencio una explicación. Aunque Orochimaru había anunciado que estaba realizando un experimento, muy pocos conocían los detalles. Shisui, sin embargo, había luchado personalmente contra Nagato. Él comprendía ese poder mejor que nadie de los presentes. Lord Orochimaru, lo ha replicado. NNN capítulo 293. Shisui parecía visiblemente emocionado. No cabía duda. Se trataba de ese tipo de poder. A juzgar por la actitud de Lord Orochimaru, este poder tampoco era un experimento aislado. Era algo que podía estandarizarse. Y esa sola posibilidad bastó para acelerar el corazón de Shisui. En ese momento, el ataque de Agane Seiji se reanudó. Innumerables cuchillas pequeñas y flotantes surcaron el aire, rodeando a Orochimaru desde todas direcciones. Giraban a gran velocidad, formando una tormenta letal que parecía dispuesta a atravesarlo por todos lados. El propio Agane Seiji dio un paso al frente. En su mano derecha empuñaba un enorme sable de batalla. Su brazo izquierdo estaba cubierto por un gigantesco guantelete de metal. La hoja, por sí sola, medía varios metros de largo, absurdamente grande, como si hubiera sido forjada tras un jutsu de tamaño múltiple realizado por el clan Akimichi.
La sola visión bastaba para que se me erizara el vello de la piel. ¿Es este el poder del Kekkei Genkai de liberación de acero? Esto es básicamente una máquina de guerra humanoide. La lluvia de espadas golpeó a Orochimaru. Sin embargo, con tan solo un gesto casual de su mano, repelió todos y cada uno de los ataques. Sin fluctuaciones de chakras. Ninguna en absoluto. Agane Seiji anticipó claramente este resultado. Sin dudarlo, lanzó un tajo directo, blandiendo el enorme sable directamente hacia Orochimaru. La presión era aterradora. Ante semejante arma, la mayoría de los shinobi ni siquiera tendrían el valor de resistir. Orochimaru simplemente extendió la mano de nuevo. Eso fue todo. Sin sellos. Sin chakras. El mismo movimiento único de antes. Esta defensa extraña, casi perezosa, dejó a todos los presentes profundamente inquietos. Solo Shizuya entrecerró los ojos, y una expresión de comprensión cruzó su rostro. Las dos fuerzas chocaron y quedaron en un punto muerto. No tardó en revelarse la verdad. Orochimaru estaba lanzando un ataque invisible. Tras un breve instante de resistencia, aumentó la potencia, y Agane Seiji salió disparado por los aires. El polvo se alzaba en forma de nube. Instantes después, Agane Seiji se puso de pie, se sacudió el polvo y se estiró los hombros. Aparte del dolor por la caída, no tenía ninguna herida. Miró fijamente a Orochimaru. «Tío Orochimaru, ¿qué acabas de hacer?» No pude percibir ninguna fluctuación de chakras. Esa pregunta reflejaba los pensamientos de Tsunade y de todos los demás presentes. Antes de que Orochimaru pudiera responder, Shisui dio un paso al frente. «Señor Orochimaru», dijo con calma, «estás usando la gravedad para simular el Shinra Tensei del camino de Eva, ¿no es así? Y si no me equivoco, aún no has mostrado todas sus funciones». En el instante en que esas palabras salieron de su boca, la multitud se quedó paralizada. Todas las miradas se dirigieron hacia Orochimaru. A excepción de Shisui, la mayoría estaban completamente confundidos. Pero Shisui ya había averiguado parte de la verdad. Orochimaru sonrió levemente. «La ciencia», pensó. «Me temo que no lo entenderán». Aún así, lo explicó, una vez. Utilizando terminología puramente científica. Tsunade captó fragmentos, pero al final su expresión se había vuelto inexpresiva. Los demás se veían aún peor. Finalmente, Tsunade espetó. «Orochimaru, habla en un lenguaje claro». «Muy bien», dijo Orochimaru, extendiendo las manos con un dejo de autosuficiencia que hizo que Tsunade sintiera ganas de golpearlo. «Este dispositivo aplica la gravedad a un nivel más profundo. Basándome en fórmulas gravitacionales, desarrollé fuerzas de atracción y repulsión controladas. Eso dio lugar a esta arma. Y sí, puede simular Shinra Tensei y Banshee Tennin. Continuó con naturalidad. También genera un campo magnético. Bajo ciertas condiciones, puede formar un dominio gravitatorio localizado. Es una lástima que la fuerza de pequeño Oye sea limitada. De lo contrario, habrías podido ver sus funciones más avanzadas». Con esa explicación, por fin todos entendieron algo. Shisui, en particular, comprendía más que la mayoría. A lo largo de los años, había estudiado teorías similares mediante deducción. Aún así, algunas partes de la explicación de Orochimaru le parecían un enigma. Pero una cosa estaba clara. Orochimaru había creado algo aterrador. «Señor Orochimaru», dijo Shisui lentamente, «debe haber modelado esto a partir de las habilidades de Nagato. Es increíble. Pero quiero saber, ¿hasta dónde puede llegar realmente?» Agane Seiji también asintió en silencio. Comprendía el resultado, pero el principio que lo sustentaba aún estaba muy por encima de su comprensión. Orochimaru soltó una risita baja. «Correcto. Pero hay más. También integré un módulo magnético. Esto tiene dos propósitos. Primero, contrarrestar a oponentes como Little Ire. Segundo, esto convierte a este dispositivo en un enemigo natural del metal. Mientras la potencia de salida no supere su límite máximo, cualquier ataque basado en metales tendrá dificultades para ser efectivo». Continuó, con los ojos brillantes de emoción. «Puede recrear las técnicas de Nagato mediante la atracción y la repulsión, pero no nos engañemos, sigue siendo una versión debilitada. Como mucho, alcanza un nivel de producción similar al de Kage. Aún así, eso por sí solo ya es extraordinario. Sin embargo», añadió, «el consumo de energía es enorme. Actualmente funciona con chakra suministrado por un reactor de chakra. Si intentáramos reemplazar eso con energía eléctrica, nuestra tecnología actual simplemente aún no está a la altura». La voz de Orochimaru tembló ligeramente de emoción. Shisui lo ignoró por completo.
Hizo la pregunta que realmente importaba. ¿Cuál es el coste de producir un dispositivo como este? Si se pudiera producir en masa, la fuerza de combate de su bando se elevaría a un nivel completamente nuevo. Orochimaru negó con la cabeza repentinamente. Aunque producir este conjunto de equipos solo cuesta unos pocos millones de ri, dijo con calma, el consumo de energía es el verdadero problema. El chakra necesario ya supera la capacidad de suministro continuo de un Kage típico. Por ello, simplemente no es adecuado para un despliegue a gran escala. Su voz era firme, pero no podía ocultar la emoción que se escondía tras ella. Desde la perspectiva de Orochimaru, el costo era secundario. Lo que realmente importaba era el avance en sí. Simular con éxito aspectos del Rinnegan mediante la ciencia, en lugar del poder heredado de la sangre. Aunque solo reprodujera una parte de las habilidades del Rinnegan, seguía siendo un paso adelante monumental. En los últimos años, el desarrollo tecnológico en el mundo ninja había comenzado a estabilizarse tras un período de crecimiento explosivo. Automóviles, aeronaves, barcos e incluso cámaras de entrenamiento de gravedad fueron todos productos de ese auge tecnológico. Y gran parte de ello se remonta a las ideas de Naruto. El mundo ninja era perfectamente capaz de producir lo que Naruto había descrito. Si bien su desarrollo tecnológico había sufrido algunos desvíos debido al uso del chakra, su base industrial general era más que suficiente. Naruto le había explicado una vez a Orochimaru el concepto de niveles de civilización. Primero llegó la civilización agraria, una etapa relativamente primitiva dominada por estructuras feudales y baja productividad. A continuación llegó la civilización industrial, donde la productividad aumentó rápidamente, la maquinaria sustituyó al trabajo manual y la producción en masa se convirtió en la norma. Posteriormente llegó la civilización de la información, donde surgieron los dispositivos informáticos, que mejoraron enormemente las capacidades de procesamiento de datos y comunicación. Debido a las diferencias regionales, el mundo ninja ocupó simultáneamente las tres fases. En algunas zonas, la productividad seguía siendo baja. La agricultura dependía en gran medida de la ayuda de los shinobi. El ninjutsu se utilizaba habitualmente para el riego, la siembra y la cosecha. En otros lugares, la industrialización ya se había afianzado. Los televisores, los buscapersonas y dispositivos similares eran comunes, e incluso algunas regiones contaban con ordenadores primitivos. El mundo ninja era una civilización fragmentada, que abarcaba múltiples épocas a la vez. Más allá de la civilización de la información, Naruto había descrito la civilización planetaria. Una etapa en la que los recursos de un planeta entero podrían utilizarse plenamente y la productividad alcanzaría niveles asombrosos. En ese punto, las armas de energía dejarían de ser una fantasía. Incluso existía algo más allá de eso. Una civilización estelar. Sin embargo, Naruto se había detenido allí. No porque no quisiera dar más explicaciones, sino porque ni siquiera él comprendía del todo lo que venía después. Estas ideas eran fragmentos de conocimiento de su vida anterior, conceptos generales más que teorías detalladas. Aún así, esas percepciones superficiales habían sido más que suficientes para beneficiar enormemente a Orochimaru y a los demás. En cuanto a Naruto, él solo sonrió. Al fin y al cabo, la perspectiva estaba limitada por el horizonte de cada uno, y en comparación con el suyo, Orochimaru y los demás apenas comenzaban a mirar más allá del cielo. NNN capítulo 294. Gracias a las teorías que introdujo Naruto, el marco tecnológico del mundo ninja comenzó a completarse gradualmente. En este mundo, nadie había investigado seriamente el vuelo en el sentido convencional. Por lo tanto, no existían los aviones como Naruto los recordaba. Sin embargo, la existencia de los ninjas del cielo demostró que el pensamiento no convencional siempre había existido. Sus extraños métodos llenaron los vacíos que la ciencia pura aún no había alcanzado. La tecnología se fue infiltrando poco a poco en la vida cotidiana del mundo ninja. Sin embargo, debido a las extraordinarias habilidades de los propios shinobi, su influencia no resultó evidente a primera vista. En realidad, los estilos de vida de las personas estaban cambiando silenciosamente. Umbrella fue el ejemplo más claro. Adoptaron plenamente la tecnología, maximizaron su valor y obligaron al mundo a reconocer su importancia. Muchos daimi, al igual que los monarcas feudales, creían que ilustrar a la población pondría en peligro su poder. Sin embargo, también existieron gobernantes ilustrados en el mundo ninja. Una de esas personas fue Susetsu Kazahana, el antiguo daimi del país de la nieve. Creía que la tecnología podía brindar verdadera felicidad a su pueblo.
Desafortunadamente, su hermano menor siguió un camino muy diferente. Dokazahana no quería mejorar la vida de la gente. Solo deseaba utilizar la tecnología para elevarse al nivel de las 5 grandes naciones. Aún así, la fusión de tecnología y chakra demostró que la base tecnológica de la Tierra de la Nieve distaba mucho de ser débil. Dicho esto, el chakra siguió siendo la corriente principal absoluta. Seguía siendo la forma más fácil y directa para que la gente común accediera al poder. Esta realidad estaba profundamente ligada al legado del sabio de los 6 caminos y sus enseñanzas de Ninsh. Debido a que el chakra había existido durante tanto tiempo, la tecnología solo había ocupado un espacio limitado en esta tierra. Aún así, el experimento de Orochimaru en esta ocasión fue innegablemente asombroso. Les mostró a Zabuza y a los demás algo completamente nuevo. Si la tecnología anterior solo había demostrado conveniencia, esta vez reveló altura. La tecnología también podía ser un camino hacia la fuerza. Sin embargo, muchos de los presentes creían firmemente que el chakra era el fundamento de todo poder. Después de todo, incluso el dispositivo de Orochimaru dependía del chakra como fuente de energía. Si se tratara del Orochimaru del pasado, habría aceptado sin dudarlo. Pero después de adentrarse él mismo en este terreno, se dio cuenta de algo crucial. El chakra no era la única forma de energía. Era sencillamente la única que podían aprovechar en ese momento. En la actualidad, el chakra sigue siendo la fuente de energía más eficiente, estable y rentable que existe. Por ahora. Tal como esperaba, Agane Seiji se quedó en Umbrella durante 3 días. Después, Naruto lo llevó personalmente de regreso a Ciudad Cielo. Al fin y al cabo, Agane Seiji aún tenía su responsabilidad: suministrar periódicamente el acero necesario para los experimentos posteriores. Mientras tanto, Orochimaru se sumergió de nuevo de lleno en la investigación. Umbrella en su conjunto comenzó a cambiar. Todo se preparaba silenciosamente para la guerra que, tarde o temprano, llegaría. Sus aviones de combate ya habían pasado por varias versiones. Los modelos más recientes ahora logran el despegue y aterrizaje vertical completo, lo que aumenta enormemente la flexibilidad táctica. Entonces, Naruto anunció algo que dejó a todos atónitos. Se iba a aislar. Él lo había presentido. Esa barrera. Pero superarlo requería tiempo, un tiempo completamente libre de distracciones. Convocó a todos los miembros de alto rango de Umbrella a su residencia. Naruto recorrió lentamente la habitación con la mirada, observando los rostros familiares que tenía delante. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Estas personas fueron su pilar fundamental. Sus fuerzas ya se habían convertido en una entidad colosal, mucho más poderosa que la Konoha del pasado. Tras una breve pausa, Naruto habló. Shisui, dijo con calma, ya he percibido ese reino. Aunque mi fuerza actual es formidable, puedo sentir claramente que la guerra que se avecina será aterradora. Si las cosas siguen así, hay muchas posibilidades de que fracase. La habitación quedó en silencio al instante. Todos sintieron que se les encogía el corazón. ¿Cómo podría ser eso posible? En su opinión, la fuerza de Naruto ya había alcanzado un nivel insondable. Incluso si el llamado dios Shinobi estuviera vivo, probablemente no sería capaz de derrotar a Naruto. Incluso Nagato, el portador del Rinnegan, había caído ante él. ¿Qué clase de enemigo podría hacer que Naruto dijera esas palabras? Naruto, sin embargo, conocía la verdad. En el futuro, aparecerían seres del nivel de los 6 caminos. Aún sin tenerlo todo claro, su instinto de figura influyente le advertía que, si no lograba abrirse paso pronto, no podría influir en el resultado de la guerra. La historia original ya no era válida. Sin la ayuda del sabio de los 6 caminos, la derrota era inevitable. Pero si él mismo pudiera adentrarse en ese mundo, entonces, incluso sin intervención divina, permanecería invencible. No te sorprendas tanto, continuó Naruto con calma. Siempre hay una cima más alta. Durante mi reclusión, Shisui, no bajes la guardia. Su mirada recorrió a todos los presentes. Y todos ustedes también. No te relajes durante este tiempo. El enemigo, probablemente hará su movimiento muy pronto. Mientras Naruto hablaba, una atmósfera densa y opresiva se apoderó de la habitación. Incluso Tsunade frunció ligeramente el ceño. El bando enemigo había permanecido en silencio durante varios meses. Demasiado silencio. Esa calma nunca auguraba nada bueno. Tras finalizar sus instrucciones, Naruto anunció formalmente que se retiraría a un lugar apartado. Todos entendieron lo que eso significaba. Naruto estaba a punto de entrar en un reino que ya no podían comprender. Incluso Tsunade sintió un dejo de melancolía.
Había presenciado personalmente gran parte del crecimiento de Naruto, paso a paso. Quizás, llegaría a alcanzar un nivel que ni siquiera su abuelo había logrado. Al otro lado de la habitación, Sasuke apretó los puños con fuerza. En ese momento, una voz familiar llamó. «Sasuke, ¿a dónde vas?» Giró la cabeza y vio a Lee, Neji y Yakumo Kurama de pie juntos, todos sonriéndole. «Voy a entrenar». Sus palabras fueron breves, pero la determinación que transmitían era inconfundible. Incluso después de despertar el Mangekyou Sharingan eterno, la diferencia entre él y Naruto seguía siendo enorme. Ja ja ja. Lee se rió a carcajadas. La juventud no da lugar a la ociosidad, zarpemos juntos. Por una vez, nadie se burló de él. En cambio, les pareció que lo que Lee había dicho era cierto. Los cuatro intercambiaron sonrisas, como si hubieran regresado a aquellos días de entrenamiento en Konoha. Bajo el resplandor del sol poniente, sus sombras se extendían a lo largo del suelo. Al concluir la reunión de Naruto, la presión que pesaba sobre los corazones de todos no hizo más que aumentar. En otro lugar, Midway y los demás también habían recibido la noticia. «Kakashi», dijo Gui con seriedad. «¿De verdad te has decidido?» «Sí», respondió Kakashi con calma. «He decidido promover plenamente el estilo de espada-ataque. A mi padre le complacería». Su fuerza había llegado a un punto límite. Comparado con Sasuke, el elemento rayo le sentaba mucho mejor. Desde que regresó al estilo de espada-ataque, Kakashi había comenzado a comprender verdaderamente su profundidad. Quizás, incluso podría superar a su padre. Tras aprender de Shisui sobre los reinos superiores de la espada, Kakashi quiso comprobar hasta dónde podía llegar el estilo de espada-ataque. Por eso decidió viajar al país del hierro, para perfeccionar su espada y comprender la filosofía completa del arte de la espada. Ja ja ja. Gui se rió a carcajadas. «Entonces tengamos otro duelo cuando regreses». Extendió el puño. Kakashi sonrió y se lo devolvió. Como el amigo más cercano de Gui, Kakashi sabía algo que pocos otros sabían. Sin que la mayoría lo supiera, Midway ya había cultivado su taijutsu hasta el punto de dar origen a un poder divino. Fue la tercera persona en hacerlo, después de Naruto y Tsunade. Lee, al carecer de la acumulación suficiente, aún no había llegado a esa etapa. El poder divino de las artes marciales de Gui se llamaba carrocería de acero. Un poder que le sienta de maravilla. Podría soportar la tensión de abrir la séptima puerta y reducir drásticamente la reacción adversa de las 8 puertas. NNN capítulo 295. Bajo el resplandor carmesí del sol poniente, una figura solitaria se movía incansablemente por el campo de entrenamiento. Su espada brillaba una y otra vez, cortando el aire mientras el sudor corría por sus mejillas en gruesas gotas. Con un último gesto, Shisui envainó su espada. Sacó un pañuelo de su escondite y se secó la cara con displicencia. Desde que Naruto se había recluido, Shisui había entrenado así todos los días, esforzándose al máximo hasta el anochecer. Sin embargo, las tardes estaban reservadas para ocuparse de los asuntos. En ese momento, se acercó un joven que sostenía varios documentos que parecían informes oficiales. «Hoy no miraré esto», dijo Shisui con calma. «Camina conmigo, Aoki». Aunque su rostro reflejaba un claro cansancio, sus ojos brillaban con una luz firme y resuelta. De él emanaba naturalmente un aura invisible de autoridad. El joven se llamaba Sagawa Aoki. Cuidadoso, meticuloso y excepcionalmente capaz, Shisui lo había seleccionado personalmente para que trabajara como su secretario, al igual que CHJR, pero con un potencial aún mayor. Aoki había ascendido en Umbrella tras un riguroso proceso de selección. Para destacar entre tantos candidatos, tanto su carácter como su capacidad eran incuestionables. «Sí, señor Shisui». Aoki hizo una reverencia respetuosa. Vestido con una túnica verde, su rostro juvenil irradiaba una belleza refinada. Aunque solo tenía 15 años, ya había alcanzado el nivel de Chunin. Shisui valoraba enormemente su talento natural para el liderazgo. Más importante aún, Aoki provenía de un entorno completamente intachable. Surgido de la oscuridad, comprendía mejor que nadie lo que Umbrella realmente había aportado al mundo ninja. «Aoki, ya te lo he dicho antes. No hay necesidad de tanta formalidad», dijo Shisui con una leve sonrisa. «Si quieres, puedes llamarme hermano mayor Shisui». Shisui parecía un poco indefenso, pero profundamente satisfecho. «Señor Shisui», respondió Aoki con seriedad, «usted dijo una vez que un líder no debe mostrar sus emociones abiertamente y debe mantener la autoridad ante sus subordinados para ganarse su confianza.
Su expresión no cambió, pero un destello de emoción brilló en sus ojos. Aún es muy joven, pensó Shisui, al notar esa alegría fugaz. Shisui sonrió, no dijo nada más y siguió caminando. Aoki lo seguía de cerca, en silencio, con la mirada llena de admiración. Me convertiré en alguien como Lord Shisui. Difundiré los ideales de Umbrella. Me convertiré en un asistente digno de Lord Naruto. Dentro de Umbrella, muchos aspiraban a estar al lado de Shisui, pero Naruto era diferente. Naruto ya había sido convertido en mito. Nadie creía que pudieran alcanzar su altura. Para la gente, Naruto ya no era solo un hombre, sino un pilar, un símbolo, una fe. Mientras seguían caminando, Shisui fue abandonando gradualmente el núcleo de la capital de la nieve y adentrándose en los alrededores rurales. Bajo la luz del sol menguante, aún se podían ver grupos dispersos de personas trabajando en los campos. El estruendo de la maquinaria resonaba por las llanuras. Los agricultores ya no dependían del ganado para arar la tierra, ni contrataban ninjas para ese trabajo. En su lugar, las máquinas se habían hecho cargo. En el pasado, solo los terratenientes ricos o los grandes propietarios podían permitirse contratar ninjas. Los pequeños agricultores apenas cubrían sus propias necesidades y, además, tenían que pagar impuestos elevados. Ahora todo era diferente. Tras unificar las 5 grandes naciones, lo primero que hizo Naruto fue abolir la nobleza. La tierra se redistribuyó entre el pueblo llano y, con la introducción de cultivos de alto rendimiento, los impuestos se redujeron drásticamente. El mundo ninja estaba cambiando a un ritmo vertiginoso. Se construyeron escuelas. Se extendieron carreteras por todo el territorio. Anteriormente, los ninjas sobrevivían completando misiones. Ahora, podían ganar grandes sumas de dinero construyendo carreteras, edificios e infraestructuras. Con un solo ninjutsu, un ninja podía extender un camino decenas de metros, algo totalmente impensable en la vida anterior de Naruto. Un ninja habilidoso podía recorrer varios kilómetros en un solo día. Por este motivo, a los ninjas rara vez les faltaba dinero. Naruto también introdujo un nuevo sistema. Muchos ninjutsu ahora podían adquirirse directamente con dinero. Solo las técnicas raras o de alto nivel requerían puntos de contribución. Los ninjutsu ordinarios estaban disponibles para todos los ninjas. El dinero fluía rápidamente, pero se gastaba con la misma rapidez. Comprar una casa cuesta dinero. Comprar un coche cuesta dinero. Las armas cuestan dinero. ¿Quieres vivir en un edificio de hormigón armado? Entonces trabaja más duro. Las casas bajas del pasado fueron reemplazadas por imponentes rascacielos. Esto permitió conservar terrenos a la vez que generó enormes ingresos. En realidad, Naruto se había convertido en el mayor promotor inmobiliario que el mundo ninja jamás había visto. Y estos cambios, fueron solo el principio. Sin embargo, debido a la naturaleza única del mundo ninja, cada casa estaba equipada con sellos de barrera correspondientes para evitar perturbaciones del exterior. Naturalmente, este tipo de viviendas eran más caras. En opinión de Naruto, el dinero solo fomentaba la prosperidad de verdad cuando seguía circulando. Podría decirse que la fuerza general de los ninjas había aumentado drásticamente. Como resultado, la investigación del ninjutsu había entrado en un período de prosperidad sin precedentes. Algunas personas incluso se especializaron por completo en el desarrollo de nuevas técnicas de ninjutsu o técnicas combinadas, intercambiándolas por puntos de contribución y dinero. Shisui recorrió lentamente con la mirada el paisaje que lo rodeaba, y una sonrisa de satisfacción apareció inconscientemente en su rostro. Antiguamente, la mayoría de las personas dedicadas a la agricultura eran pálidas y delgadas, agotadas por las dificultades. Ahora, sin embargo, sus rostros lucían sanos y animados, llenos de vitalidad. Esta visión llenó a Shisui de profunda satisfacción. Antes creía que la paz simplemente significaba la ausencia de guerra, dijo Shisui en voz baja. Pero incluso entonces, innumerables tragedias seguían ocurriendo en lugares que nadie podía ver. Hizo una pausa, con voz firme. Esto, es la verdadera paz. Sí, Lord Shisui, respondió Aoki con emoción. Antes creía que con solo comer hasta saciarme ya era la felicidad. Pero después de unirme a Umbrella, por fin comprendí lo que es la verdadera felicidad. Fuiste tú, y el señor Naruto, quienes trajiste esperanza y salvación a este mundo. Aoki lo entendió mejor que nadie. Había nacido en el seno de una familia humilde. De niño, sus mayores preocupaciones eran la comida y la supervivencia. Sus padres vivían con el temor constante de las guerras ninja. De pequeño no lo entendía, pero a los 8 o 9 años ya empezaba a vislumbrar la crueldad del mundo ninja.
La gente común siempre había sido la víctima más trágica. Pero Umbrella lo cambió todo. Lord Naruto introdujo nuevas ideas y nuevas tecnologías, lo que permitió a personas comunes como él asistir a la escuela e incluso destacar entre muchísimas otras. Y lo que es más importante, Naruto protegió a los civiles bajo su dominio, resguardándolos tanto de bandidos como de ninjas renegados. Aunque me cueste la vida, dijo Shisui con calma mientras contemplaba las montañas y los ríos que se extendían ante él, protegeré todo esto. Aunque su tono era firme, la determinación que transmitía era inconfundible. Señor Shisui, yo también protegeré este mundo. Por mi honor, por mi vida. A lo lejos, el cambio continuaba implacablemente. Edificios de gran altura se alzaban desde el suelo, y amplias carreteras llanas se extendían sin cesar. Y en todo el mundo ninja, el número de rostros sonrientes no dejó de crecer. Próximos capítulos. Del 296 al 300.